Bueno, esta es la segunda mesa de la jornada que ha organizado Agcitel, el Ayuntamiento de Avilés, con Industria y Futuro. Y esta segunda mesa va a tratar sobre política industrial. Yo, como introducción, me gustaría decir que me gustó el tono entre un poco optimista, realista de Andrés Barceló, de la mesa anterior. Y hubo una frase que se comentó de decir, vale más que hablemos del presente y del futuro y no del pasado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con eso, pero eso no quita para que también a veces hagamos un brevísimo repaso al pasado, que es el que nos ayuda a entender dónde estamos en este momento y hacia dónde podemos caminar en el día de mañana. Yo invito a muchos de los presentes que hay aquí, porque lo vivieron en persona, que recordaran lo que fue esta comarca en los años 80 y 90. A mí me tocó hacerlo prácticamente en directo a través del periódico y yo recuerdo aquellas reconversiones industriales que más o menos nos anunciaban que no íbamos a tener futuro. Resulta que hoy, después de unas reconversiones efectivamente que se llevaron por delante miles de puestos de trabajo, hay que recordar simplemente que ArcelorMittal, la antigua Ensidesa, con su fusión con Unisa, llegó a tener en esta región 26.000 trabajadores. Eso ya nunca más volverá a repetirse, pero también nos puede servir de dato. El hecho cierto es que estamos en una ciudad y en una comarca que solo tiene 80.000 habitantes, es decir, somos muy poquita cosa, hay que reconocerlo, pero las 5 multinacionales que teníamos en los 80 y en los 90 siguen existiendo hoy y además lo siguen haciendo de una forma admirable. Siguen cada año batiendo récords de producción, siguen ganando muchísimo dinero, siguen invirtiendo muchísimo dinero y yo creo que ese es el gran potencial que tiene esta ciudad, esta comarca, Asturias, porque todo lo que influya en las multinacionales en Avilés es también para Asturias. Y yo creo que hay que sumar también algo impensable hace años. Está por ahí el presidente del puerto que recordará que cuando se hicieron los primeros análisis para la ampliación de la margen derecha, todo indicaba, y estaba por escrito, que la gran utilización del puerto iba a ser el carbón. Hoy echamos un vistazo a la margen derecha del puerto y la vemos llena de torres eólicas, que en los 80 o en los 90 ni sabíamos qué era aquello, de grandes piezas para sectores como el gas and oil, de grandes piezas para proyectos multinacionales de muchísimo avance tecnológico. Es decir, ¿con esto qué quiero decir? Que con industria efectivamente hay futuro, pero que no estamos exentos de problemas, como se ha comentado en la mesa anterior, pero que yo creo que hay que confiar, sobre todo en Asturias, en el dato importante de la cultura industrial, y esa es la que nos permite salir adelante. Ahí sigue Asturiana de Zinc, batiendo récords, ahí sigue Saint-Gobain, en un momento muy importante, en donde se le está reconociendo a nivel mundial incluso la gran competitividad de esta planta. Tenemos las dudas de Alcoa, por lo que todos sabemos, hablaremos de ello también por el tema energético, y ahí está ArcelorMittal, lógicamente, y ahí está DuPont. Y esas son las 5 multinacionales que estaban en los 80 y en los 90. Y un solo dato más, para que veamos cómo lo que nos parece al principio, en un principio nos puede parecer que nos conduce al caos, cómo se sale de ello. Hubo una empresa aquí que vino de la mano de DuPont, que se llama CSC, hoy la conocemos todos, y llegó con una docena de personas al Valle de Tamón, se instalaron en un barracón. Físicamente era un barracón. Hoy ocupan un edificio singular en el Pepa, que se les ha quedado pequeño, que han tenido que ampliar, y da empleo a 1.000 trabajadores. Y parece que sigue buscando más. Y por último, está aquí Nicolás, que es el máximo exponente, yo creo, del proyecto más ilusionante que tiene
que tiene esta ciudad, que tiene esta comarca, que debería tener Asturias también, que nos habla de cosas importantísimas. Un centro de desarrollo tecnológico que es referencia mundial en el líder mundial de la siderurgia, y lo tenemos aquí, en Asturias. Bien, hecho este preámbulo, anuncio que se nos ha caído uno de los ponentes, la directora general de Industria, que no ha podido venir al final, pero estamos muy bien acompañados aquí en la mesa. A mi derecha está Esther Cueli Vicente, que es directora general de Aguas de Fuensanta, una mujer de una dilatada carrera profesional, muy ligada al principio a la banca de seguros, es licenciada en Derecho, es un máster en Dirección y Administración de Empresas, fue directora de ING National Netherlands y desde hace 3 años, creo, Esther, dirige Aguas de Fuensanta, una empresa que ella ha logrado darle la vuelta. Luego nos explicará la empresa que se encontró y la empresa que tiene en este momento. A mi izquierda, Jesús Izcue Irigoyen, director general de Recursos Humanos y Country Manager de ArcelorMittal. Es un licenciado en Derecho y máster en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra y máster en Dirección de Recursos Humanos y Organización por el ESIC. Su trayectoria profesional ha estado siempre vinculada al hoy denominado Grupo ArcelorMittal, antes Acelaria, desde su incorporación en 1998 como asesor jurídico laboral de su filial Acelaria Transformados, con 3 plantas productivas en Navarra y una en Asturias, además de delegaciones comerciales en España y Portugal. Tras 5 años en esta responsabilidad, en 2003 asume la dirección de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica del sector de la distribución en la península ibérica, tras la compra por parte de Acelaria del grupo Velasco, con sede en Vizcaya, líder de la distribución de productos siderúrgicos en nuestro país, procediéndose a la integración de un grupo familiar en una multinacional. En enero de 2013 es nombrado director general de Recursos Humanos del grupo ArcelorMittal en España, manteniendo la responsabilidad de recursos humanos y asesoría jurídica en el sector de la distribución. En enero de 2015 asume la responsabilidad de Country Manager del grupo ArcelorMittal en España, compaginando la misma con las anteriores. Es miembro del Consejo Asesor del Instituto Internacional Cuatro Casas de Estrategia Legal en Recursos Humanos. Más a la derecha, físicamente. Sabía que iba a decir eso. Perdón por la provocación. Luis Ángel Colunga Fernández. Bueno, con Luis Ángel Colunga también tengo que decir que conozco bien su currículum, un poco por cuestión profesional, ¿no? Él en su sitio y yo en el mío en la prensa, ¿no? Este es un hombre que comenzó a trabajar en Ensidesa, CSI, Acelaria, muy joven. Estuvo en la Escuela de Aprendices de Ensidesa y a partir de ahí pues se licenció en Derecho y se licenció en Filosofía Pura, que es un tanto extraño para el mundo sindical y el mundo económico, pues que alguien vaya a licenciarse en Filosofía Pura, pero en fin. También es máster en Unión Económica y Monetaria Europea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Bueno, ha sido miembro de los comités de empresa, empezó aquí en Ensidesa, CSI, luego ha sido miembro de los consejos de administración de los grupos de CSI, de Arbez, de ArcelorMittal. Finalmente fue vicepresidente del Comité de Empresas Europeo y presidente del Grupo de Trabajadores de Arcelor. Pasó a la política como diputado del Grupo Parlamentario Socialista en la Junta General del Principado de Asturias y fue director general de Industria de la Consejería de Economía y Empleo. Actualmente es vicesecretario general de Industrial Europa. No sé si está bien pronunciado, Industrial Europa. Lo tengo apuntado aparte porque yo creo que es importante que todos sepamos de qué estamos hablando. Industria All es la federación resultante de la fusión de las antiguas federaciones del metal, de energía química y minería y la del textil calzado.
Representa a más de 7 millones de trabajadores afiliados y 200 sindicatos de todos los países europeos, no solo de la Unión Europea. Tiene 3 áreas de trabajo: política industrial, política de empresa y negociación colectiva, y 11 sectores: aeroespacial, automóvil, metales básicos, químico, defensa, energía, tecnologías de comunicación e información, farmacéutico, naval, ingeniería mecánica y textil y calzado. Luis Ángel Colunga es el responsable de política industrial y de los sectores de metales básicos, defensa, ingeniería mecánica, naval y de subsectores del papel, minería y acero. Y vive actualmente en la sede de este organismo en Bruselas. Hechas las presentaciones, hemos hablado hoy mucho de Avilés, de industria, del metal, pero también la industria son otros sectores, ¿no? Y aquí hay un exponente claro en esta ponencia, que es el caso de Esther. Esther, como directora general de una empresa, Aguas de Fuensanta, que ha tenido una evolución importante, que es la que yo creo que en principio puedes explicar cuando quieras ya, Esther. Bueno, buenos días. Gracias por invitarme. He estado muy atenta desde que ha empezado la mesa de trabajo anterior. Quizás soy la representación de la pyme que antes alguna persona echaba de menos. Me ha servido para mucho todo lo que habéis contado, los contertulios anteriores, porque al final las pymes vemos en las empresas grandes una referencia a la hora de trabajar. Y a pesar de que muchas veces tenemos dificultades, no solo tenemos escasez de recursos, y la escasez de recursos no solo de dinero, también faltan personas, falta tiempo. Eso hace que tengas empresas grandes de referencia, te sirve para mucho. Echamos de menos quizás el que se nos transmita más, que llegue más a nosotros las cosas. Casi siempre salimos a buscarlas cuando ya tenemos una necesidad concreta y perdemos oportunidades por desconocimiento. Y yo creo que hay que reconocerlo, que nos falta tiempo para estar en todo, y muchas veces las cosas nos llegan, a veces cuando ya las hemos hecho de otra manera o cuando ya hemos desistido. Hace 3 años, creo que casi todos los que están aquí lo conocerán, Fuensanta estaba en concurso de acreedores, salió a subasta y una nueva sociedad emprendió un nuevo proyecto. La industria 4.0 hace 3 años era casi la industria 4.0 en Fuensanta, ¿no? Y sin entrar en nombres, antes se decía que era muy difícil de definir, lo que sí estaba claro es que teníamos que empezar a organizarnos, había que optimizar procesos. Había que intentar que las cosas que pudiesen hacer las máquinas o las nuevas tecnologías las hiciesen, y que las personas que son imprescindibles en los cambios estuviesen haciendo algo que aportase más valor. Que yo creo que ese es un poco el error que a veces caemos en, es que destruye puestos de trabajo. No los destruye. Al contrario, lo que pasa es que necesitamos que las personas aporten otro tipo de trabajo y que genere mucho más valor. Suele haber una resistencia al cambio en las organizaciones, precisamente por eso, por miedo a perder el puesto de trabajo, incluso por comodidad, porque hablar de modernización y de tecnología y de hacer las cosas de otra manera, como todo en la vida, nos supone salir de nuestra zona de confort. Yo sé hacer una cosa así y ahora llega un equipo, porque cuando hablábamos del cambio, por supuesto que yo soy una milésima parte de ese cambio. El equipo, todos los trabajadores, tanto los de antes como los que se han ido incorporando, han sido capaces de ver que ese era el futuro, quizás porque lo habían pasado muy mal, y nos pusimos a remar en ese camino. Estamos todavía lejos de alcanzar todas las metas y todos los objetivos, lo cual, en vez de ser desalentador, yo creo que es ilusionante, el que tenemos muchas cosas por hacer. Y lo más importante al final de todo lo que se ha hablado es que las empresas y
me lo he hasta anotado, tenemos que conseguir ser ágiles. Tenemos que crear productos que se adapten rápidamente a los cambios que hay en la sociedad. ¿Qué nos ocurre? Que nos encontramos con que casi todas las cosas son lentas y nos cuesta mucho trabajo estar o llegar rápido, antes que los demás, y cuando somos pequeñas más. Por eso todo requiere que esté muy pensado, muy optimizado, y para llegar a un modelo de industria 4.0 yo creo que lo primero que tenemos que conseguir es eso, pues procesos ágiles, optimizarlos, mejora continua y sobre todo competir por calidad. Siempre va a haber alguien que sea más barato que nosotros, y en el sector del que estamos hablando, como es el agua, todos los que estáis aquí lo conocéis, siempre hay alguien que es más barato, pero tú tienes que ser el mejor. Y para eso tienes que dar los pasos, tienes que competir por calidad. Competir en precio creo que es un error y al final no genera nada bueno. Al final entrarías en situaciones que no te ayudarían a crecer. Desde hace 3 años hemos puesto en marcha una nueva línea de producción que nos permite competir. Os digo que es la primera que se puso en España, y a partir de ahí nos copiaron algunas empresas, y tenemos una nueva línea capaz de competir en cualquier mercado, y por eso nos está permitiendo también salir al exterior y llevar Fuensanta, o llevar nuestra agua por el mundo. Y ese es un poco, bueno, quizás me he extendido un poco más de lo que quisiera, pero está muy bien. Quería contaros. Quería preguntarte, Esther, un mercado tan específico como el vuestro, como el agua, ¿se le da importancia al agua en España, al agua mineral? Nada. ¿Nada? Nada. ¿Respecto a otros países? Sobre todo porque tenemos una joya que no sabemos valorar. Hay gente que te dice, el agua es agua. Yo tengo un vecino que me dice, ¿pero qué? Si abro el grifo, me dice, si abro el grifo y tengo agua, ¿qué? El agua es agua, pero no todas las aguas son iguales. Lo mismo que no todos los vinos son iguales, y todos conocemos o distinguimos marcas de vino. Es una pena que no tengamos una cultura del agua. Nos falta formación. Nos falta, una cosa es que tengamos un servicio público como es el agua, que sea potable, que la podamos beber y que podamos usarla para otros usos. Y otra cosa es valorar un agua con propiedades mineromedicinales. Es que estamos hablando de cosas totalmente distintas. Tenemos en la Tierra del Agua uno de los mejores aguas del mundo, y no lo conocemos porque desconocemos las diferencias que hay entre las aguas. Nos falta esa cultura, que quizás es un trabajo también de las empresas de agua, que tenemos que dar a conocer. Lo que pasa que competimos con algunas marcas que no quieren que la gente tenga cultura de agua, porque no les interesa que sepan la diferencia y que se valoren las buenas aguas. Entonces, muchas veces se difuminan, pues todas las aguas son iguales, y no es así. Muy interesante. Jesús Izcúes, tu turno, tu primera reflexión sobre esta mesa. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Fundación AGEFITEL la oportunidad que nos ha brindado de poder estar aquí en Asturias, que la verdad es que pensamos dentro de ArcelorMittal que Asturias es ArcelorMittal, pero escuchando la presentación que se ha hecho hay 5 multinacionales, con lo que no solamente ArcelorMittal es Asturias, hay otras muchas, pero sí que es cierto, y utilizo un comentario que habías hecho tú antes, que ha sido en su origen uno de los motores de la región, y la verdad es que la idea es que continúe siéndolo, y en esa línea estamos trabajando. Si os parece, por poner un poquito en magnitud qué es el Grupo ArcelorMittal, el Grupo ArcelorMittal a nivel mundial está presente en 60 países, con instalaciones industriales en 18 países y dando empleo en torno a 210.000 personas en todo el mundo, con una capacidad de fabricación de 115 millones de toneladas, fabricando en Europa en torno a 91 millones de toneladas. Perdón, fabricando en el mundo de una capacidad de 114, 91, y en Europa en torno a un 47%. Si ya bajamos un poquito más al terreno de lo que significa la siderurgia en España la siderurgia da empleo a 60.000 personas, de las cuales
10.000 directos están en el grupo ArcelorMittal, más los indirectos. Ha hecho antes un comentario por tu parte de los 4 indirectos que puede haber respecto a cada trabajador propio de la siderurgia. Nosotros en el grupo ArcelorMittal en España damos empleo a 10.000 trabajadores y en el caso de Asturias 5.500 directos más todo el apoyo o todo el personal indirecto que da ese servicio. Son 14 millones de toneladas los que se fabrican en España por todas las empresas siderúrgicas y nosotros como grupo ArcelorMittal estamos casi en los 6 millones, con lo que veis que tenemos más de un 40% de fabricación del grupo ArcelorMittal en España. ¿Por qué hago esta reflexión para vernos un poquito el orden de magnitud? Yo cuando veía en su día hablé con la Fundación para ver si con industria hay futuro o no, la respuesta es que sin ninguna duda, por supuesto. Es que sin industria no hay futuro. Y por ello, ese acuerdo que se alcanzó hace ya unos meses, en noviembre del año pasado, entre los 2 sindicatos principales y las 2 organizaciones empresariales más importantes, para proponer al Estado o al Gobierno hacer un pacto de Estado sobre la industria, para mí es clave. La verdad es que intervenir después de una mesa redonda como la anterior, que ha sido tan interesante, pero que a mí por lo menos me ha pisado todos los temas, me deja en una situación un tanto compleja, porque al final yo venía a hablar básicamente de 4 pilares que todos ellos se han hablado. El primero de ellos, sin ninguna duda, política energética. Necesitamos una política energética estable, predecible y conocible. No podemos estar trabajando en lo que vamos a hacer el año próximo o en 5 años ante un plan de inversiones si no sabemos lo que nos va a costar la energía el año que viene. Y eso es un problema claramente definido por la interrumpibilidad. Un problema muy importante también con los derechos de emisión, que lo abordaré más adelante porque es una de las 2, para mí, amenazas clave que tiene la industria en general y la siderúrgica en particular. La segunda de las patas a las que me gustaría referirme, para mí clave, es qué política se define desde el punto de vista de infraestructura. ¿Qué queremos tener en nuestro país desde el punto de vista de infraestructuras? Hace mucho tiempo que las inversiones en infraestructuras han disminuido. La construcción, que era el sector, tanto pública como civil como privada, era el sector que más acero utilizaba, hoy en día está en los niveles en los que está. Es decir, no podemos alegrarnos que sí, que tenga un incremento de la construcción de un 5%, cuando la caída ha sido un 85 o un 90%. Es clave que se apueste de una manera firme por una política de infraestructura y de mejora de la logística de este país. Tercera de las patas, importantísima para nosotros, se ha comentado también, pero quiero incidir un poquito más, el acceso a los mercados internacionales. No somos un sector, y en general prácticamente ninguno lo es, local. Estamos en un mundo totalmente globalizado. Antes se ha puesto un ejemplo, que hay países que tienen un coste energético de un 25 o un 30% inferior al nuestro. Nuestra competencia no está en España, nuestra competencia está no solamente en Europa, sino incluso fuera de Europa. Y cuando tienes que competir con una fábrica, incluso de tu propio grupo, que tiene un coste energético, Alemania, Francia, un 30 o un 40% inferior al que tiene España, está en una clara desventaja competitiva. Con lo que tenemos que tener bien claro que las reglas de juego es un mercado totalmente global y en función de ello tenemos que ir a competir. Porque cuando tú quieres llegar a un país tercero con tu producto para exportarlo y tu competencia tiene unas condiciones de fabricación muy inferiores a las tuyas, te pone en una franca posición de desventaja. Y por último, y se ha abundado mucho, para mí clave, la cuarta de las patas básicas de este Pacto de Estado por el Desarrollo de la Industria deberá ser el desarrollo tecnológico y digital. Se ha abundado muchísimo en ello. Yo ratifico lo que se ha dicho. Estamos muy orgullosos de tener, por supuesto, a Nico al frente, pero también de tener un centro de I+D aquí en Asturias que es referente no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Nosotros tenemos 12 centros de I+D en el mundo que emplean a más de 1.300 ingenieros, que está en expansión y que es pionero. Y el de Asturias es uno de los referentes dentro de ese círculo de centros de I+D y es un referente a nivel mundial y está aquí en Asturias, de lo que yo creo que todos debéis estar muy orgullosos. Antes de entrar en las 2 amenazas que os anunciaba que plantearé,
Tenemos que tener claro si queremos o no queremos tener un país industrializado y si realmente nos lo creemos. Es decir, se ha hecho un comentario antes que Asturias, y creo que es un orgullo, están porcentualmente en un nivel superior de lo que puede ser el Estado. Puede estar en torno a un 21% frente al 16% que supone la industria dentro del PIB a nivel nacional. Pero es que dentro de este mercado globalizado al que hacía referencia antes, un país como Alemania está en un 26%. Si realmente queremos que la industria sea un 20% del PIB, tendremos que apostar por ello. No vale como eslogan de campaña política, no vale como filosofía, sino que hay que ponerse, hay que remangarse y hay que ponerse a trabajar para que realmente sí que la industria sea de verdad ese 20% que se quiere del Producto Interior Bruto de nuestro país, como así lo hacen otros países en el continente europeo. Si nuestro objetivo es tener un país de museos, restaurantes y aprovecharnos del turismo, fenomenal, que esa sea la política y trabajemos por ella. Pero si decimos que queremos tener un país industrializado, que se ha comentado antes y lo ratifico, con un empleo estable, con un empleo de calidad y con una permanencia en el tiempo, lo decía antes, si no recuerdo mal Andrés, las inversiones de una empresa pesada como la siderúrgica son inversiones no para el corto ni el medio, sino para el largo plazo. Y ahora mismo la apuesta del Grupo ArcelorMittal por las plantas de Asturias ha sido clara, la inversión de la acería así lo ha ratificado, la inversión en las nuevas baterías de Gijón así lo está ratificando y al final, si hay industria, hay futuro, si hay inversión, hay industria. Y obviamente para que haya inversión tiene que haber rentabilidad. Y voy terminando. Con industria hay futuro, pero para que haya futuro tenemos que ver cuáles son las posibles amenazas que se cienen sobre la industria en general y la siderúrgica en particular. Y en este caso, claramente son dos, y se han apuntado ambas, pero querré incidir un poquito más en ellas. La primera es todos los problemas que existen con las medidas de defensa comercial, el reconocimiento de China como economía de mercado, medidas anti-dumping, etcétera. Y la segunda son los ya tan manidos ETS o derechos de emisión. Hablando de la primera de ellas, ha sido clave para toda la industria siderúrgica a nivel europeo las medidas anti-dumping que se han adoptado en el año 2016 para determinados productos, porque, como todos sabéis, al final cuando tienes que competir con un país, no solamente que tenga costes de energía, por ejemplo, mucho más baratos o que no tenga los costes de emisión que tenemos nosotros, sino que además están subvencionadas y además da igual el coste de producción, porque al estar subvencionadas ponen los productos en el mercado a un precio por debajo de su coste y del nuestro, por supuesto, hace que el futuro de la industria siderúrgica estuviera claramente en peligro. Sin ninguna duda, las medidas adoptadas, sobre todo en el último trimestre del año 2016 y en algunos productos en concreto, han sido importantes, pero no podemos quedarnos ahí, porque esas medidas al final son temporales. Y hoy es China, pero mañana puede ser India, o puede ser Irán, o puede ser cualquier otro país. Solo como referencia, de los 1.600 millones de toneladas que se fabrican en el mundo de acero, los estudios dicen que estamos en torno a una sobrecapacidad de 700 millones, de los cuales solamente 400, solamente por supuesto entre comillas, es decir, el 50% de la sobrecapacidad está en China. Pero es que esa sobrecapacidad de China duplica toda la producción de acero en Europa. Es decir, un solo país tiene el doble de excedente de toda la fabricación del acero de Europa. Podemos ser el mercado más libre del mundo, podemos ser el mercado en cuanto a competencia mejor que exista en todo el planeta. Podemos ser, y utilizo el ejemplo de Andrés, los más limpios en cuanto a derechos de emisión, que supone el 10% del total, pero al final nos cargaremos nuestra industria. Porque una industria que no tenga en cuenta los costes de fabricación, porque están subvencionados, que tenga unos derechos laborales que no se respeten en absoluto y la gente trabaje, como todos sabemos, que trabajan en países terceros. Si además consiguen entrar en mercados que están totalmente abiertos, porque cuando un barco con material sale de China, va a Estados Unidos y le cierran la puerta, no vuelve a China. Vuelve a países que al final acaban derivando el producto en el mercado más abierto del mundo que existe, que es Europa. Entonces, en los temas de derecho, o sea, de defensa de derechos antidumping, tenemos que seguir trabajando en Europa. Una pena que Jonás ya no participe, pero bueno, Luis nos ayuda desde su posición industrial y hay muchos europarlamentarios que nos ayudan. Con Jonás tenemos contacto directo, porque es fundamental que la presión que ejerza Europa
para que, sobre todo, la forma de calcular los derechos antidumping y la manera de cómo implementar esos proyectos, que ahora mismo se está estudiando en Bruselas, sean lo más efectivos posibles, porque 6-9 meses que tarda hoy Europa en poner un derecho antidumping o una amenaza de daño o una medida del tipo que sea, son 6-9 meses en los que el material sigue entrando. Y hay empresas multinacionales que tienen pulmón para poder aguantar financieramente, pero hay otras que no lo pueden hacer y, de hecho, ha habido empresas que han tenido que cerrar. Primera de las amenazas, todo el tema de derecho comercial. Segunda, clave, los derechos de emisión. Comparto 100% lo que se ha dicho en la mesa anterior, lo ratifico y además estamos trabajando en ello. Tenemos que mejorar, sin ninguna duda. Pero es que el sector siderúrgico en los últimos 20 años ha reducido un 50% sus emisiones de gases de efecto invernadero. En 20 años, un 50%. Y tenemos que seguir mejorando. Pero tenemos que ser conscientes de la realidad. El proceso siderúrgico es un proceso químico. Yo esta mañana leía en el avión cuando venía que hay una empresa que, cambiando su forma de fabricación, le han dado un premio porque ha mejorado muchísimo sus emisiones. Claro. Si cambias de una forma de generación de energía con un sistema a una generación de energía renovable, eólica, agua, obviamente cambias la forma de fabricación, cambias las emisiones sin ninguna duda. El proceso siderúrgico tiene que emitir CO2, sí o sí, porque no hay otra alternativa. Tenemos que mejorar sin ninguna duda y seguiremos haciéndolo. De hecho, alguna de nuestras empresas en Europa es benchmark y está estudiando y está poniendo, incluso implementando algunas medidas en Gante, en Bélgica, que son totalmente pioneras y tenemos que seguir en esa línea. Lo que no podemos es hacer la industria perfecta, y para que me entendáis, no podemos ir al sector del automóvil y decir, ¿cuál es la mejor sección de chapa de todas las empresas multinacionales del sector del automóvil? Esta, vale. ¿Cuál es la mejor de ensamblaje? Esta. ¿Cuál es la mejor de pintura? Esta. ¿Cuál es la mejor de motores? Esta. Hago una fábrica ideal, hago una fábrica perfecta y todos tenemos que llegar a esa. Es inviable. La mejor empresa hoy en día, en cuanto a derechos de emisión, pertenece al Grupo ArcelorMittal. Y si está en este nivel, el benchmark que se ha colocado es este. ¿Y al final de qué estamos hablando? Pues estamos hablando que un diferencial por los derechos de emisión que se pretenden poner en marcha a partir del año 2020, periodo 2020-2030, que es la cuarta fase de todo este lío de los derechos de emisión, puede suponer en torno a 30-35 euros tonelada, que es la rentabilidad hoy en día que tiene el acero en el mercado mundial. Es decir, la rentabilidad que obtiene el sector siderúrgico hoy en el mercado se puede ver claramente eliminada en caso de que efectivamente se implanten las medidas que están puestas hoy encima de la mesa en Bruselas y que se están discutiendo en ese trílogo que comentaba Jonás entre Consejo, Comisión y Parlamento. Y con esto ya voy terminando. Hay un ejemplo para mí palmario. Hay una empresa del sector, no pertenece a nuestro grupo, que está en Campo de Gibraltar, en Cádiz, cruzando el estrecho, se instala una empresa siderúrgica similar, que no tenga ningún control de emisiones, nos separan 13 kilómetros y aquí las restricciones son absolutas y aquí las restricciones son nulas. Y depende cómo soplen los vientos, y en esta región lo sabemos bien, depende de cómo soplen los vientos, tenemos esa contaminación en un sitio o la tenemos en otro. Con lo que hay que avanzar sin ninguna duda, tenemos que mejorar sin ninguna duda, pero tenemos que ser racionales en la aplicación de esas medidas. Y ya con esto sí que de verdad termino, porque he hablado de dos amenazas, pero también quiero poner en valor una cosa que, y además aquí en Asturias yo creo que somos benchmark, utilizando una de estas palabrejas que tanto nos gusta últimamente, que es el diálogo social. Se ha hablado antes que lo más importante, robótica, robots, base imponible, sí, no. Al final siempre tendremos personas detrás y siempre tendremos el recurso más importante que tenemos en todas las compañías, que no es de boquilla, es verdad. El recurso más importante que tenemos en una compañía son las personas. Y yo creo que el Grupo ArcelorMittal y especialmente Asturias es un ejemplo en cuanto al diálogo social, que cuando las cosas funcionan es mucho más fácil y todo arranca y va fenomenal. Pero cuando las cosas han sido complicadas, y lo hemos demostrado, hay que estar ahí para apostar de verdad y poder hacer las cosas necesarias en un momento un tanto en contra de lo que podía ser la práctica habitual, pero que no es más que invertir en futuro y hacer que hoy podamos decir claramente que sin industria no hay futuro. Muy bien, gracias. Bueno,
creo que te lo ha dejado bastante difícil, porque... Esto, la verdad es que el mundo está cambiando porque la mayoría de los que están aquí son sindicalistas y aplauden al director de Recursos Humanos. Bueno, supongo que esto no se emitirá en directo, ¿no? Muy bien, es tu turno, Luis Ángel. Sí, y la verdad es que sí, conozco a Jesús hace mucho tiempo y bueno, estamos trabajando conjuntamente con la patronal de la siderurgia, pero bueno, yo no vengo a hablar solamente del sector del acero porque la jornada dice que con industria de futuro, yo lo primero que tendría que decir, y viendo lo que se dijo en la mesa anterior, ¿no? Es verdad que se está notando un cambio en la Comisión Europea, en Bruselas, y que se empieza a hablar desde hace 2 o 3 años de industria de una forma ya sostenida. Juncker, lo decía Andrés Barceló, y bueno, pues yo creo que es una anécdota. Juncker, cada vez que tiene una intervención, recuerda que su padre trabajó en la siderurgia. Yo bromeaba con Andrés antes porque Juncker debe de tener algo más de 60 años y no debe haber nadie en Luxemburgo con esa edad que no trabajara al padre en la siderurgia, ¿no? Porque Luxemburgo es un país muy pequeño y Arvez tenía 40.000 trabajadores hace 40 años aproximadamente, ¿no? Entonces era monocultivo industrial. Bueno, y él dice esto y lo dice como un poco como para reforzar la idea de que él sabe lo que es la industria y especialmente la industria del acero y que defiende la necesidad de reindustrialización de Europa. En Industriol tenemos bastantes discrepancias con esta posición. Aquí hay gente del sindicato que sabe nuestra posición, porque la Comisión Europea defiende con ahínco la industria, pero nosotros creemos que no está dando los pasos en el sentido que tiene que dar, porque son muchas palabras, pero luego al final, cuando estamos hablando especialmente de estas dos cuestiones que no atañen solamente a la siderurgia, sino a toda la industria, el tema de un nuevo instrumento de defensa comercial y los derechos y el nuevo sistema de derechos de emisión, pues la Comisión Europea está dando pasos, quizá, y igual es un poco fuerte decirlo, pero en oposición al estatus actual de la industria europea. Entonces, no vale solo decir que mi padre trabajó en la siderurgia, hay que hacer cosas, ¿no? Hay un cambio negativo, desde nuestro punto de vista, en la Comisión Europea, y es que la nueva comisaria de Industria pues es una persona que no es la más adecuada y que no está defendiendo con el fervor que se necesita. No entramos en consideraciones políticas. El antiguo comisario era Tajani, que era del partido del Polo de la Libertad, de Berlusconi, que ahora es presidente del Parlamento Europeo, y era una persona pues que fue el que impulsó la Estrategia 2020 y que impulsó la dinámica de reindustrialización, ¿no?, de Europa. Y ahora pues, parece que la Comisaría de Industria está un poco subyugada a las decisiones de otras comisarías, como pueden ser las de Comercio o la Comisaría de Cambio Climático que dirige Cañete, ¿no?, un español, y que habla de muchas cosas, no solamente de derechos de emisión, sino todo lo que tiene que ver con temas energéticos. Nosotros en Industriol, bueno, pues tengo aquí algunos datos que creo que son bastante importantes, ¿no? Para empezar, Europa, con respecto al año previo a la crisis, en el 2017, en este trimestre, la producción industrial en Europa es un 12% inferior a la producción que había hace 9 años. Por lo tanto, nosotros, que queremos hablar de futuro, es verdad, no de pasado, este mensaje de optimismo hay que matizarlo. O sea, la producción europea, a pesar de que ahora parece que empiezan a mejorar las cosas, sigue siendo un 12% inferior. En estos 9 años hemos perdido 4 millones de empleos en el sector industrial. Y estamos hablando de lo que Jesús llama empleos directos, ¿no?, que son más cuantificables. 4 millones de empleos en 9 años se han perdido en Europa. Decir que ahora mismo, según datos de la Comisión, aproximadamente 50 millones de personas trabajan en la industria en Europa, nada más y nada menos. 50 millones de personas, que es, sin duda, la actividad económica más importante por encima de otros sectores, ¿no? El objetivo que tiene la Unión Europea y que tenemos los sindicatos europeos de que haya un nivel de empleo aproximadamente del 75% de lo que es de las personas dispuestas a trabajar, requeriría que ahora mismo en Europa se necesitarían casi 18 millones de empleos nuevos. O sea, si recuperamos los niveles de empleos que había, no solamente estos 4 millones de empleos que se perdieron, sino lo que necesitaría Europa para tener una actividad normal desde el punto de vista industrial. O sea, que estamos ante un reto importante y que puede paliar todas las consecuencias negativas que hay en la situación tanto económica como social y política europea, ¿no? Aquí tengo datos de lo que significa la industria en Europa. Sigue siendo un 25% del Producto Nacional
bruto, o sea que el objetivo de decir del Producto Interior Bruto es el 20%, que sea la industria, pero mezclando todos los países de Europa, la industria es la actividad más importante. La industria supone, todo lo que sea fomentar la industria supone incrementar tanto el Producto Interior Bruto como el poder de compra de los ciudadanos, o sea, los trabajos de la industria son trabajos, como se dijo aquí varias veces ya, cualificados, con negociación colectiva, con acuerdos colectivos y con buen nivel salarial. La industria es una actividad que es la que acarrea que a su alrededor haya servicios. Entonces, desde nuestro punto de vista, es lo más importante en Europa, no es hablar de otros sectores, sino hablar del sector industrial. Y aquí tenemos más datos todavía, ¿no? Por ejemplo, el 80% de todas las inversiones, y Nico antes puso ahí unas cuantas cifras, que yo en alguna no estoy de acuerdo, Nico, y voy a decir ahora cuál es, pero el 80% de las inversiones que hay en inversiones en Europa en I+D son inversiones en compañías industriales. Y además hay un tema que es muy importante cuando estamos hablando desde un punto de vista sindical, y es que los problemas que hay societarios en las sociedades europeas, todos los problemas que hay ahora de cohesión, de desempleo, todos los problemas que hay de disminución salarial, parece que en todas las regiones industriales, todas las estadísticas que hay, es donde menos problemas hay. Donde hay industria, hay buena calidad de vida, hay salarios competitivos, existe una cohesión social que no existe en otros sitios, ¿no? Por ese motivo creemos que es un elemento importante. Decía Nico, como un poco entre paréntesis, que antes ponías las compañías innovadoras en el mundo y parece que todos los datos aparece que la número 1 es Volkswagen, ¿no? Y bueno, yo creo que las estadísticas y los gráficos hay que darle la importancia que tienen, porque Volkswagen innova sobre todo para hablar de emisiones de CO2 de los motores diésel, ¿no? Entonces, bueno, innovar tanto a veces que no se pasen, ¿no? Por eso digo, bueno, hay que hablar de todo en sus términos justos y, bueno, vamos a mirar cosas. Volví a lo anterior. Empieza a haber preocupación en Europa ya, de verdad, por el desarrollo industrial, y la Unión Europea presenta ahora, bueno, pues unas cuantas medidas y hace unas cuantas reflexiones, ¿no? Ellos hablan, y ya para resumir, ellos hablan de que quieren la industria, cómo quieren que sea la industria europea de futuro. Yo estuve hace un mes aproximadamente y había gente, sobre todo de las compañías, de los empleadores europeos, ¿no? Hicieron una jornada que era el Día de la Industria en Bruselas. Allí ya sabéis que son muy amigos de hacer bueno, aparte de ayer que fue fiesta, que era la Ascensión, también celebras otras fiestas, ¿no? Entonces había un día que era el Día de la Industria, vinieron 700 personas, de gobiernos, de empresas, y allí Juncker precisamente. Luego estuvo el vicepresidente, estuvo la comisaria de Industria, bueno, era una jornada importante, y decían, queremos que la industria europea sea 3 cosas. Queremos que sea moderna, que sea limpia y que sea justa. Y yo creo que indica un poco por dónde van los tiros cuando la Comisión Europea habla de futuro, ¿no? Cuando habla de moderna, habla de digitalización. Yo no quiero hablar de industria 4.0, robotización, automatización, porque yo creo que hay que hablar de digitalización de la industria, ¿no? Que es lo que de verdad es novedoso y va a afectar, porque, bueno, tú lo decías antes y muchos compañeros están ahí conmigo. Yo empecé a trabajar hace ya 40 años en Ensidesa, y el primer año cuando yo entré me acuerdo que en mi instalación se puso una flejadora automática para eliminar el puesto de flejador en aquel momento. Y bueno, pues era una automatización que lo primero que supuso fue que se perdieron 5 empleos, ¿no? Porque en vez de haber un flejador por turno, lo que había era una máquina que flejaba. El tema de la automatización es muy antiguo y yo creo que ahora hay que hablar de digitalización. Y cuando la Unión Europea habla de una industria moderna, habla de industria digital. Y está tomando medidas, ¿no? La Unión Europea está tomando medidas. Y antes hablaba, me parece que fue Eva la que hablaba de la nube y, bueno, de todo el tema de plataformas digitales. Y luego ahí también vemos riesgos, ¿no? O sea, ahí se ven riesgos, pues un poco la monopolización que hay ahora de todo lo que es el mundo digital, pues Google, Microsoft. O sea, hay riesgo de monopolio y de control no solamente técnico, sino incluso político, pues por compañías estadounidenses, ¿no? Que son las que líderes en esto. La Unión Europea habla de industria limpia, y ahí es donde tiene que ver lo que comentabas bueno, pues habla de los derechos de emisión, y es verdad que es el tema clave no solamente para el sector siderúrgico ahora, sino para otros sectores, como el sector de papel, el sector cementero, con toda la normativa nueva, que me parece que la Comisión va a sacar no la normativa definitiva, pero el día 30, la semana que viene, ya quiere sacar una posición, y yo ahí, no está Jonás, que tuvo que marchar, pero discrepo de lo que dijo anteriormente, porque igual que los sindicatos europeos y las industrias
que en este momento tenemos la misma opinión sobre el nuevo sistema de derecho de emisión y, de hecho, hemos mandado cartas conjuntas a todos los, lo que llaman policy makers, a la Comisión, al Parlamento Europeo, a los gobiernos estatales. Hemos mandado una carta conjunta a Industriol y la patronal de la siderurgia hablando de los riesgos. Tenemos una posición muy acorde con lo que ha dictaminado el Parlamento Europeo, pero ahora lo que antes decía Jonás, que se llama triálogo, ahora se produce esa discusión y negociación entre el Parlamento Europeo, el Consejo Europeo y la Comisión Europea, y la postura de la Comisión Europea es bastante distinta a la posición del Parlamento Europeo y de los sindicatos. Entonces, si no se modifican todo esto que hablaba antes Jesús y que es complejo, puede haber una debacle, además no queremos amenazar, pero puede haber una situación francamente peligrosa para alguna industria europea, entre ellas la del acero. Es un tema muy complejo. Yo ayer, por deciros otra cosa, le pedí a uno de los asesores que tenemos en Industriol que me mandara un pequeño resumen sobre la situación actual de los derechos, o sea, de la normativa nueva de derechos de emisión. Y bueno, hablaba con José María por la noche por otro tema y me mandó el pequeño resumen, que son 28 folios. 28 folios. Yo cuando lo vi en el correo electrónico, coño, esto es el resumen. Por eso digo que hablar de los derechos de emisión es complejo. Decir que ahora mismo hay dos problemas graves, sobre todo en el sector siderúrgico: el aprovechamiento de gases de horno alto y lo que tú comentabas anteriormente del nivel de benchmark. Y ahí creo que es muy importante la presión que estamos haciendo ahora desde los sindicatos y desde las patronales europeas a todos los gobiernos de Europa. La carta la hemos mandado a los 28 gobiernos, incluido el británico, que es uno de los más activos en contra en contra a favor del nuevo sistema y en contra de la siderurgia europea, ¿no? Entonces, ese es un elemento ahora importante. Y luego está la posición europea la Comisión Europea cuando habla de la industria, habla de que era una industria moderna, una industria limpia, y también habla de una industria justa. Y yo creo que es el gran cambio que se produce ahora en el ámbito político europeo con respecto a la industria. Cuando se habla de justa, se habla de los instrumentos de defensa comercial, o sea, está diciendo, si no se utilizan o si no se aplican unas pautas, como hablabas tú antes, Jesús, en países como China, pero no solamente China, sino otros, nosotros tendremos que tomar medidas en Europa. O sea, no solamente que una empresa china contamine, o una empresa, como decías tú, en el otro lado del estrecho, Marruecos, sino que una empresa que tiene subsidios, una empresa que no tiene, y lo importante desde el punto de vista sindical, un sistema laboral y social, pues, por resumir, democrático. O sea, yo siempre cuento la misma anécdota, pero que es muy elocuente. Yo visité una fábrica en que ArcelorMittal tiene una participación en China hace aproximadamente 7 años, y preguntamos cuántos accidentes mortales había habido en aquella fábrica el año anterior. Y entonces estábamos en una reunión con la dirección y nos dijeron que 5. Bueno, y al día siguiente visitamos la fábrica, la planta. Y estamos en una reunión y uno de los que venía volvió a preguntar lo mismo y le dije, coño, no te dijo 5 ayer. Y entonces el director de la planta nos dijo que ninguno. Y le dijimos, pues ayer nos dijisteis que habían muerto 5, y entonces empezaron a discutir entre ellos y al final dijeron, la verdad, que siempre murieron 5, pero eran de subcontrata, y en China la subcontrata no entra en la estadística. Entonces, nosotros lo que estamos diciendo es, si se produce acero, cemento, papel, energía, lo que sea, y resulta que la seguridad y la salud, los derechos de negociación colectiva, la libertad sindical, no cuentan, no solamente no cuentan, sino que no existen, no podemos en Europa estar comprando esos productos a un precio totalmente inferior al nuestro sin tomar algún tipo de medida. Yo creo que cuando la Unión Europea ahora habla de una industria justa, no solamente habla de derechos antidumping, sino que está hablando también de temas como el dumping social y todos los derechos de los trabajadores. Entonces, el futuro de la industria pasa por ahí. Una industria moderna, estamos de acuerdo, una industria limpia, estamos de acuerdo, aunque también estamos de acuerdo con lo que se decía aquí anteriormente, hay que dar tiempo. La industria europea ahora no está diciendo que no quiera reducir emisiones de CO2, no está diciendo que no quiera cumplir todos los acuerdos de París y de Casablanca. Lo que está diciendo es que hay que respetar esos acuerdos, ampliarlos al resto del mundo, y ahora tenemos muchas dudas, por ejemplo, con Donald Trump. Ya sabéis que Donald Trump sigue dudando si retirarse del Acuerdo de París que firmó Estados Unidos, ¿no?, en cuanto al cambio climático. Entonces, estamos de acuerdo en una industria limpia, pero
con matices, digo con matices en la negociación y en la paciencia de la que antes hablaba Andrés, y lo que sí estamos desde los sindicatos europeos es potenciando una industria justa en todos los ámbitos, comercial, laboral, social, o sea, una industria democrática, por decirlo de alguna manera. Ha habido un tema que Jesús comentaba antes, que en la Unión Europea se podían tardar en adoptar medidas antidumping de 6 a 7 meses, 9 meses. Esther también comentaba algo sobre el peso de la burocracia para el desarrollo de las empresas. Yo os planteo la burocracia excesiva que estamos viendo en todas las administraciones, por lo que veo desde la Unión Europea hasta las nuestras en España, en Asturias. ArcelorMittal tiene un problema en este momento de licencia con el tema de las baterías de Gijón, pese a que es una de las grandes inversiones que tiene planteadas la multinacional en este momento en nuestro territorio. Vemos que la burocracia está impidiendo un poco ese desarrollo. A ti, Esther, me da la sensación de que también te pasa un poco lo mismo. ¿Pensáis que la burocracia administrativa está retrasando proyectos, está retrasando el desarrollo de las empresas? Pues sí. Sí. Está claro que tenemos un problema. Nuestros tiempos y los de la Administración son totalmente distintos. Cuando tú necesitas algo, pues 6 meses puede ser para una empresa pues no llevar a cabo el proyecto. Entonces, el tiempo de la Administración, yo cuando hablaban antes de la cantidad de normas y de legislación que hay y de regulaciones, normalmente cuando se hacen regulaciones, las regulaciones son más tiempo, porque pasa de aquí a aquí, de allí a allí. Entonces, al final tú dices, hay proyectos que, si necesito algo tipo subvención, ya dices, lo hago sin contar con la subvención, luego si llega, bienvenido sea. Pero si lo que necesito son licencias o cosas más, pues no los llevas a cabo. Terminas dejándolos aparcados en el cajón o yendo de forma paralela, que es peor. Entonces, sí que en eso nuestros tiempos y los tiempos de la Administración son diferentes. Además, ahora yo creo que también nos encontramos en un momento en el que es difícil, y permitirme que muchos de aquí estéis vinculados al mundo de la política, la toma de decisiones. Hay que ser valiente. Cuando una cosa es blanca, es blanca, y cuando es negra, como heredamos situaciones en las que han pasado muchas cosas, pues ahora se paran proyectos, se paran decisiones, yo creo que por miedo, porque no sabemos muy bien. Y si son legales y las normas lo permiten, yo creo que los políticos tienen que ser valientes y tienen que atreverse a decir, bueno, pues esto tiene que salir adelante. Y pues muchas cosas están paradas por eso, porque estamos en tiempos complicados. Para la empresa eso no nos ayuda mucho. Jesús. Totalmente de acuerdo, ratifico todo lo planteado por Esther. Y solo por apuntar un dato más referente a Europa, que en cierto modo es comprensible, pero que no es bueno. Quiero decir, al final, poner de acuerdo a 28 países es muy complicado. Es muy complicado y así lo vemos. Por eso los procesos son tan estandarizados y están tan procedimentados y tardan tanto tiempo. Unas medidas de defensa comercial en Estados Unidos en 3 semanas, 2, 3, 4 semanas, están implantadas además con unos porcentajes mucho más altos que cuando pasa en Europa, que además de poner de acuerdo a 28 países, el que tiene industria siderúrgica, el que no la tiene, el que tiene inversiones en China, el que no las tiene, el que tiene inversiones en países terceros, etcétera, etcétera, y además teniendo que pasar por Parlamento, Comisión, Consejo, y cuesta muchísimo más porque los plazos al final hacen que vayan dilatándose y tienes medidas de menor porcentaje y además unos plazos en los que lo normal suelen ser en torno a 6, 9 meses. Una de las cosas que se está haciendo ahora y que sí que es de agradecer es lo que se llama la modernización de los instrumentos de defensa comercial, que precisamente está intentando acortar esos plazos y darle un poquito más de flexibilidad, pero sin olvidar que al final poner de acuerdo ahora ya a 27 países es francamente complicado. Yo te hago una pregunta concreta. El tema de las baterías de COD de Gijón, no vamos a decir que corre peligro, pero en todo caso un retraso en la licencia, como se está produciendo en este momento, va a conllevar un retraso general en todo al final. ¿De qué manera puede afectar a...? Vamos a ver.
Yo creo que siempre hay que tener en cuenta el contexto en el que se producen las cosas. Quiero decir, si nosotros cuando estamos preparando la exposición de hoy, lo que tenemos en el auditorio son personas de este nivel, o si lo que estás dando es una charla a unos chavales de una escuela profesional, pues el enfoque tiene que ser distinto. ¿Qué quiero decir con este ejemplo nimio? Quiero decir que al final, cuando una empresa multinacional como la nuestra hace un plan de inversiones a nivel totalmente mundial y se discute si se invierte en una fábrica en Varsovia, una fábrica en Estados Unidos, en Brasil o en Asturias, al final tiene que tener ese retorno de la inversión y tiene que tener ese por qué invierto aquí y no invierto allí. Tenemos la suerte de que en los últimos años España, y en concreto Asturias, ha estado en el top en cuanto al nivel de inversión. Y, hombre, yo no voy a decir que se pongan en peligro las inversiones, pero quiero decir que al final, cuando juegas con fuego, te quemas. Y tenemos que tener en cuenta el contexto global para decir, oye, si la apuesta está siendo fuerte por parte del grupo, que no se nos pueda ir al traste por una decisión económica. Y pongo el ejemplo de la interrumpibilidad. La interrumpibilidad al final hace que no tengas claro cuánto te cuesta la energía. Y en una empresa como Asturias o como los hornos eléctricos que tenemos en País Vasco o en otras partes de España, al final es uno de los costes más importantes que tienes de tu cuenta de resultados. No sabes lo que te va a costar cuando estás elaborando un presupuesto, hace que al final dices, bueno, ¿dónde voy a invertir? ¿Donde tengo claridad de normas y de reglas de juego o donde hoy puedo salir muy beneficiado pero mañana es justamente lo contrario? Entonces, lo que tenemos que intentar es que esa burocracia no bloquee Está claro, proyectos de inversión. Hay que enlazar, aunque ya se trató también en la mesa anterior, con uno de los graves problemas que tenemos en España y más concretamente aquí en Asturias, que es el tema del coste de la energía, ¿no? Asturias, en donde tenemos las 3 empresas mayores consumidores de electricidad de este país, como son ArcelorMittal, Alcoa y Asturiana Decir, ¿no? Con una subasta eléctrica, lo que tú comentas, que es una inseguridad permanente para las empresas de cara a hacer presupuestos, de cara a hacer planes de futuro y tal. ¿Vosotros veis que puede haber salida en este tema? ¿De qué manera? Por otro lado, os pregunto a todos si os preocupa. Recientemente trascendió que el Gobierno central había negociado con el PNV su apoyo a los presupuestos. Entre las cosas que exigió el PNV fue un coste menor de la energía para sus empresas. ¿Vosotros pensáis que estamos aquí ante una competencia, ante las vacaciones fiscales? Os acordaréis de los años 90 del Gobierno de José Antonio Ardanza, que después sufrió un varapalo importante jurídico por parte de la Unión Europea. Hace menos años aquella historia del presidente de Cantabria, de Revilla, de regalar los suelos a las empresas para que se pusieran allí. ¿Os preocupa este tema realmente? Sin ninguna duda, pero empiezo por la primera de las preguntas, y es que nosotros lo que pedimos es tener unas reglas de juego claras. En el tema de TS no estamos pidiendo ni subvenciones, ni estamos pidiendo ayudas, ni estamos pidiendo nada. Estamos pidiendo fair play, juego limpio, las mismas reglas para todos. En el tema de la interrumpibilidad queremos tener claras las reglas y no que un año sea en septiembre cuando te dicen cuáles son las reglas, al año siguiente es en diciembre, al año siguiente no lo sabes porque los presupuestos todavía no se han aprobado, y cuando tú estás elaborando tus presupuestos dices, ¿cuánto te va a costar la energía? Y encogerse de hombros en Londres no vale, porque dicen, bueno, vale, de acuerdo, me voy a un país como Francia que utiliza más otro sistema de producción de energía que es X, porque esa es su apuesta y es un 30% más barato. Y entonces, en vez de fabricar en una planta concreta, fabrico en otra distinta. Y eso tiene que verse claramente por nuestro regulador. ¿Cuál es el problema? Que tienen otro planteamiento distinto y al final pues prima más el déficit que la industria. Entonces, ¿qué medida tengo que tomar para que me ayude a solucionar el déficit? Pues subo los costes energéticos. En tema de ayudas indirectas, por ejemplo, en España este año, 2017, en los presupuestos han puesto 6 millones de euros. Y están, que no caben en sí, porque es que lo han multiplicado por 2. Es que Alemania pone 300. Entonces, cuando en su día era 1 millón y no se llegaba a gastar, eran 2 millones, o este año son 6, bueno, es un esfuerzo que se agradece, pero que en este mundo global que yo comentaba antes, con el que estamos compitiendo todos, cuando un país tiene un coste de la energía más barato, además tiene unas ayudas de los costes indirectos de 300 millones frente a los 6 que pone España, con además una energía más cara, estamos francamente en una competencia totalmente en situación de inferioridad.
Luis Ángel, vosotros en Bruselas, a nivel de vuestra organización, ¿cómo veis este panorama del coste de la energía en España? Esto de las subastas de año tras año y que no se acaba de solventar. Yo es que estoy en Bruselas, pero como vivo aquí, pues lo veo distinto. La verdad es que, mira, todas las discusiones que hay aquí, expertos en el mundo energético, del sindicato, pero todas las discusiones que hay son parecidas en cada país, porque todos tienen un sistema distinto. Yo creo que aquí lo importante era lo que decía Jesús. Lo primero es que el gobierno actual y el que había en la etapa anterior, a mí me tocó, bueno, estaba de director en General de Industria aquí en el Principado y me tocó discutir algo de estos temas, aunque yo no llevaba energía, pero era la primera clave de este gobierno es que primaba la reducción del déficit. Cuando estaba el antiguo ministro Soria lo dijo claramente, política industrial, yo fui a una conferencia inaugural y primaba la reducción del déficit. Entonces, en ese aspecto, cuando lo que prima es el déficit y bueno, y todo el tema eléctrico generaba todo lo que conocéis, muchos miles de millones, ¿no? El tema industrial era distinto. Hubo incluso, bueno, Isa Pola, que está de director de energía, hasta hoy por lo menos, me acuerdo que me comentaba en una reunión con el secretario de Estado de Energía, Álvaro Nadal, que ahora es ministro, bueno, es ministro el hermano, ¿no, Álvaro? Le comentaba, hablando de estos temas, que le decía, bueno, pero tú no te das cuenta que con esta política la industria, especialmente del aluminio, del acero y otras industrias altamente consumidoras de energía, corren peligro, y que la respuesta que le dio es, eso no es de mi departamento, eso es un tema de industria, ¿no? Entonces, para que veas un poco la sensibilidad que había. Entonces, ahí, si prima el déficit sobre lo que hablábamos antes, sobre la reindustrialización, es un tema complicado. En otros países de Europa pasa lo mismo. Aquí lo que se están quejando, los países que tienen este tipo de problemas, es de un marco estable legal, que es lo que no hay, y lo decías tú. Aquí, al final, la compañía quiere pagar un precio determinado y necesita seguridad en saber que ese coste va a ser más o menos estable. El precio del mineral de hierro o de la bauxita en otros sitios, bueno, pues puede variar bastante dependiendo de la Bolsa de Metales de Londres o el mineral de hierro, dependiendo de la demanda, ¿no? Pero lo que importa es un marco estable y aquí no lo hay. Lo que ocurre es que en otros sitios se utilizan otras estrategias. Bueno, esto de la interrumpibilidad parece que es una copia del sistema italiano. En Alemania utilizan lo que decías tú, tienen una bolsa ahí de 300 millones de euros, bueno, por temas de CO2, pero cada país tiene un funcionamiento distinto. Lo que ocurre es que hay un tema que es muy importante, José María, y antes lo decías también tú, Jesús. Europa son 28 países, por ahora son 28 países, y cada uno tiene un interés. Entonces, antes hablabas de instrumentos de defensa comercial, CO2, y ocurre lo mismo en el tema energético. Cada país tiene un interés y la posición es totalmente distinta de uno a otro, y la Unión Europea al final tiene que actuar como una, pero la situación es distinta. Si hablas con los países nórdicos, por ejemplo, estaban y siguen empeñados en decir que China es una economía de mercado, porque son países que les interesa que tener libertad para comerciar con China. O hablas con el sector automovilístico alemán y con sus sindicatos, que son miembros de Industriol, y te dicen que ellos quieren que China sea considerada como economía de mercado. ¿Por qué? Porque los intereses automovilísticos del sector automovilístico alemán en China son muy fuertes, y no solamente el gobierno alemán tiene sus dudas, sino que el sector automovilístico defiende una cosa y los sindicatos también, y en cambio los sindicatos alemanes del acero pues están totalmente en contra de ese tema. Pasa con el CO2 y pasa con el tema energético. Nosotros, en Industriol en Bruselas, la primera reunión que hicimos el año pasado fue reunir a los sindicatos energéticos, a los sindicatos de empresas consumidoras de energía, para ponerlos de acuerdo, porque el discurso sindical, empresarial y político no es el mismo. Un trabajador, por ser muy claro, de Iberdrola, defiende pues que su compañía tenga beneficios porque redunda en el beneficio del trabajador, y su sindicato defiende a su trabajador. Pero un trabajador de Alcoa o de Arcelor lo que está diciendo es que las compañías tienen un beneficio desmesurado energéticas y el precio de la electricidad hace que peligre mi puesto de trabajo. Entonces, por eso, ¿cómo se ve desde Europa? Pues tenemos que lidiar con todo el mundo, porque todo el mundo tiene intereses contrapuestos. Lo que hay que hacer es intentar buscar una solución, y es muy complicado para la Unión Europea, para Industriol y para el resto de sindicatos miembros, ¿no? Ninguno de los tres habéis hablado de este tema que he planteado del País Vasco. ¿Qué os parece este acuerdo? Hombre, del gobierno que a otro gobierno regional, a otra autonomía?
que yo como Industrial European Trade Union, ¿qué quieres que te diga de un acuerdo del Gobierno con el País Vasco? Pues son lo que estamos comentando, son acuerdos, y esto es una opinión muy personal ya, que ya ocurrieron en otras legislaturas y son acuerdos, bueno, pues que tienes que ceder para tener un presupuesto. Y entonces aquí, oye, el que tiene suerte y tiene un número de diputados que hace acorde, pues llegan a acuerdos que supongo que beneficiarán a las industrias de Euskadi, pero desde aquí. Lo que pasa es que Jesús Izco es director de ArcelorMittal y tiene unas cuantas fábricas en el País Vasco también, ¿no? Sí, entonces, bueno, ahí saldrá beneficiado. Lo que pasa es que no estamos si es hablando bueno, de un acuerdo para construir una autovía o para construir... Estamos hablando para ayudar a empresas en su coste de energía, ¿no? Nosotros efectivamente tenemos plantas en el País Vasco, pero yo ni he negociado esos presupuestos, no tengo ni idea que se ha acordado, pero lo que sí sabemos es que, por lo que se ha leído en prensa, es que a las empresas de consumos como la siderurgia no nos va a afectar. Es más pensado, en este caso, en la pequeña y mediana industria o incluso en el consumidor final. Pero al final yo creo que es más algo que todavía está un poquito en el candelero que la realidad. Y pongo otro ejemplo, porque sí que ha salido en los presupuestos generales del Estado una partida de 150 millones de euros relacionada con todo el tema energético. Pero cuando vas al Ministerio y preguntas a ver en qué lo van a gastar, con quién lo van a gastar o cómo lo van a repartir, todavía se encogen de hombros. No tienen los presupuestos y yo creo que este año 2017 todavía de esa partida no veremos todavía nada. Entonces sí que estoy de acuerdo con Luis en que al final cada parte obviamente defiende sus intereses y en este caso pues hay un partido político que tiene la posibilidad de negociar con el Gobierno unas ventajas para su región y que el detalle yo no lo conozco, pero que todavía están un poquito en el aire. Os planteo otra cosa. A veces hablamos, cuando se habla de las empresas en general, siempre hablamos a continuación del banco que nos tiene que ayudar, ¿no? Es decir, yo planteo un proyecto, vamos a ver dónde busco financiación y siempre hablamos de las entidades bancarias. ¿Vosotros pensáis que en nuestro país existen otros instrumentos diferentes, pero que existe también un desconocimiento sobre ellos para acudir a ese tipo de financiación? Por otro lado, hace poco dábamos la gran noticia del centro de I+D de ArcelorMittal, que consigue nada menos que 40 millones de euros de financiación a través del CDTI. ¿Vosotros pensáis que existe ese desconocimiento, Esther, en las empresas? Sí, cuesta, sobre todo lo que hablábamos antes, el que cuando te llegan las cosas suele ser tarde y que muchas veces no pones en marcha proyectos porque desconoces que hay otras vías. Aunque yo creo que, me imagino que les pasará como a nosotros, la mayoría de las empresas se financian a través de los bancos y luego pues hay lo que son subvenciones o ayudas puntuales, pero yo creo que básicamente funcionamos con los bancos. Ahora además parece que empiezan a tener órdenes de ayudar a las empresas, aunque bueno, al final es un poco como nos pasa en la vida personal. Para ayudarte tienes que tener y cuando tienes no necesitas ayuda y bueno, pues esas cosas que son a veces un poco surrealistas. Otro tema también que preocupa, que es el de la formación de los trabajadores en las empresas, ¿no? Llevamos tiempo aquí en Asturias hablando de la FP dual, de la importancia que tiene que los estudiantes acudan a las empresas, ¿no? ¿Vosotros creéis que el mercado laboral en este momento, con en fin, una serie de normas que no favorecen, ¿no?, este tipo de enseñanzas, con contratos que pueden ir a lo mejor de una semana o 2 meses o 3 meses, pensáis que ese es puede favorecer que la FP dual vaya en aumento, el que los chavales puedan acceder mejor a las empresas, a esa formación? Yo voy a dar una opinión basada en mi experiencia, mi experiencia reciente. Yo estuve, como ya dijiste tú en la presentación, y lo sabe casi todo el mundo, 4 años en la Dirección General de Industria del Gobierno del Principado de Asturias, y se discutió y se empezó a aplicar lo que se llama la formación dual, ¿no? Y yo era director general de Industria, entonces, bueno, se supone que la formación dual es donde se iba a aplicar. Y yo no he participado en 4 años en ninguna reunión ni he tenido absolutamente nada que ver en ese tema. Entonces,
Bueno, pues esto, al buen entendedor, pocas palabras bastan, ¿no? Sé que se aplicó al final, bueno, además los compañeros tanto de UGT como de comisiones que participaban en las discusiones. Bueno, pues hubo un modelo aquí estándar en Avilés, que era un módulo de peluquería, y ahí me lo decía el compañero Reyes, que lo conocéis, que era secretario de la antigua Unión Regional, y bueno, y yo digo que es una opinión personal, basada en mi experiencia. Creo que fue una discusión más política en el sentido negativo de la palabra que una discusión de los que verdaderamente estaban implicados. Habló con empresarios, había diversidad de intereses, hay empresarios que solamente estaban pensando en aquel momento en la posibilidad de tener trabajadores con cierta parte del salario pagado por el Principado, y otros que creían francamente en este modelo, que era el antiguo aprendizaje, ¿no?, que toda la vida hubo. En mi situación actual, pues la gran discusión ahora y dentro de la Unión Europea, cuando plantea todo el tema de la reindustrialización, un apartado importantísimo es lo que ellos llaman skills, que son las competencias, habilidades, o sea, la formación, y habla de todo tipo de formación, desde la formación que antes Nicolás nos presentaba, esa diapositiva tan interesante, que es el hueco ese que hay entre la universidad y la gente sin formación, y ver que creo que es clave y que es un tema ya cultural, ¿no? Lo decía Andrés, es que mi padre no quiere que su hijo sea famoso, pero tampoco quiere que sea electricista, ¿no? Todo el mundo quiere de mano que sea ingeniero o médico, bueno, alguna cosa de estas, ¿no? Filósofo ninguno, ¿eh? Y entonces llegan, eso fue una cosa personal ya. Y entonces, bueno, pues tienes que hacer esto. En Europa todo este tema se está haciendo. Hay un proyecto ahora en el que, bueno, con 5 áreas piloto, el Blueprint, que Nicolás dice que sí, que lo conoce, y creo que esa es una de las claves, ¿no? La formación, y sobre todo en todo lo que tiene que ver, tanto enseñanza superior como lo que es de formación profesional, y lo que es el modelo dual. Y, de hecho, si leéis los documentos de la Comisión Europea, el que hay del Día de la Industria, que titula Una reindustrialización de Europa, pone 2 o 3 ejemplos, ¿no? Y uno de los ejemplos que pone es Estonia, que es un país pequeñito, pero parece ser que es la enseñanza ya de los niveles básicos está muy digitalizada, y ahora mismo Estonia, pues en el informe PISA es el número 1, y dice que tiene que ver con todas las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza. Y luego pone como segundo ejemplo a seguir en Europa la formación dual alemana. Entonces ya es la formación dual, que está dando tanto éxito en Alemania, es un modelo a aplicar. Lo que ocurre que yo creo que aquí, si no se está aplicando, es porque quizá en algunos ambientes hay personas que no conocen el mundo industrial, y antes se hablaba, ya digo que esto es una opinión ya ni de antiguo director de industria ni de secretario adjunto de industrial, ahora ya una opinión personal, es que hay gente que están hablando de industria y que están hablando de formación y que no vieron una fábrica nunca. Entonces, claro, si estos son los que tienen que tomar decisiones sobre la formación dual, sobre la reindustrialización, pues va a ser muy complicado, ¿no? Jesús, tú como director de Recursos Humanos. Yo lo uniría un poco, abundando un poquito más en el hacia dónde queremos ir con la formación, porque yo lo que sí veo es que no tenemos claro qué es lo que queremos. Es decir, cambio de gobierno o cambio de sistema educativo. Eso hace que el que hoy está pensando hacer una cosa o empieza un ciclo, se lo cambian a mitad y ya no sabe si vamos a una FP2, a una FP3, a una... O sea, creo que no tenemos claro, y como decía antes en el tema tanto de los temas de defensa comercial o de regulación energética, tenemos que tener claras las reglas del juego. Yo soy un defensor aférrimo de la formación continua, no solamente la formación profesional. Obviamente, la persona tiene que tener una formación básica para acceder a un puesto de trabajo, pero luego la experiencia que adquiere y la formación que necesita ir renovando continuamente. Estamos hablando de digitalización, de robótica, de industria 4.0. Una persona con una FP no puede entrar en una industria, por ejemplo, siderúrgica, y ya hemos terminado. No, porque es que las inversiones hacen traer tecnología. Cuando ponía el ejemplo antes Luis de una frejadora automática, el paisano que tenía la formación que tuviera tuvo que aprender a manejar la máquina. Entonces, tenemos que estar continuamente en esa formación y creo que tenemos que tener clara que la dirección a la que vamos o a la que queremos ir. Fundamental. Recibimos todos los días muchísimos currículums o personas que se acercan a nosotros para demandar trabajo, y a veces lo más triste es que preguntas y pues hay carreras, hay mucha gente que hablábamos de la formación superior, pero no tienes personal
para contratar, la FP la tenemos que empezar a valorar, y los padres tienen que estar orgullosos de que sus hijos hagan una FP, y al final parece que siempre se hace FP cuando el niño no vale para estudiar, y eso es un error. Y eso lo fomentamos desde la sociedad. Estar orgullosos de que tu hijo haga una... No sé si es por eso, pero están los estudios básicos y los estudios superiores. ¿Por qué? Porque al final parece que el que no vale para estudiar o no quiere estudiar se queda, porque no ve una salida en la formación profesional. Yo creo que es fundamental. Y además... todo el tema de las nuevas tecnologías, todo lo que necesitas para manejar esas nuevas máquinas, son personas cualificadas que no tienen por qué tener una licenciatura superior, ni muchísimo menos. Necesitas que conozcan el manejo de un ordenador, que conozcan el manejo de las máquinas y que tengan una formación, pero claro, al final la mayoría tienen estudios superiores, pero cuando tienes que decir, bueno, tú no puedes adaptarlos, ¿no?, al puesto, ni tienes la empresa no es la que tiene que ir formando de forma continua, porque sí es así, pero tienes que tener una base. Si no tienes una base... La empresa, ¿no? Lo apunto como reflexión. Yo no sé si estamos ante uno de los grandes déficits políticos de este país, que es el que no se haya conseguido un gran pacto de Estado por la educación, ¿no? Desde hace tantos años reclamado, y parece que no hay forma de ponerse de acuerdo, sí, ¿no?, es necesario. ese pacto de Estado. Bien, terminamos el tiempo, me dicen, es tiempo de preguntas, abierto a cualquier persona que quiera plantearnos algo. Parece que todo queda bastante claro. No se ha entendido nada. O no se ha entendido nada, dice Jesús. Bueno, yo creo que ha sido muy interesante todas las ideas que han marcado los tres ponentes. Yo me quedaría ahí con volver un poco al tema de las amenazas. Estamos viendo un tema por llevarlo un poco a nuestro territorio, el tema medioambiental. Nosotros reconocemos, y yo trabajo en un periódico que últimamente está saliendo más que nunca información permanente sobre temas medioambientales, bueno, a veces con sucesos que sí merecen realmente la atención, como recientemente sucedió con un problema en las baterías de CO. Otras veces es un repiqueteo continuo de que Avilés está contaminada, cuando, bueno, los que vivimos aquí hace mucho tiempo sabemos cómo ha evolucionado la contaminación en Avilés, a mejor, pues por muchas razones también, ¿no? Yo no sé si ese es un tema que os preocupa o sigue preocupando a vosotros por encima de otros. Por supuesto, sin ninguna duda. Vamos a ver, nosotros como grupo tenemos las cosas muy claras. Nosotros queremos producir un acero de calidad y sostenible. Y en esa sostenibilidad entra no solamente el tema medioambiental, sino también el tema de seguridad y salud de los trabajadores. Es que ahora mismo ya lo que es seguridad, salud y medio ambiente son tres patas que están incardinadas en todas las líneas de mando de la compañía. O sea, son tres pilares básicos. Y por supuesto que nos preocupan los incidentes que desgraciadamente, pues quizás ahora de una manera más acumulada, pero desgraciadamente suceden. Lo que tenemos que hacer es ver qué ha pasado para evitar que vuelva a pasar. Pero esto lo incardino con la pregunta que hacías antes. Si la Administración puede retrasar la inversión de las nuevas baterías, pues se podría dar la paradoja un tanto contradictoria que, por el hecho de haber tenido unas emisiones fuera de lo normal, se retrase la inversión en unas nuevas baterías de coque que supondrían evitar ese tipo de emisiones. O sea, ese tipo de emisiones. Quiero decir, por un problema en unas baterías que tenían unos años, impedimos que se construyan unas nuevas que van a evitar todo ese tipo de emisiones, porque se va a meter muchísima tecnología y se va a meter una nueva instalación. Esas son un poco las paradojas que hoy en día pues, nos pasa en temas de medio ambiente, pero nos pasa en temas sociales, nos pasa en temas políticos, que hay pues, discursos que tienen mejor predicamento que otros. Pero hay una cosa que está clara: por supuesto que nos preocupa el medio ambiente, por supuesto que nos preocupa la seguridad y salud de los trabajadores. Solo por dar un dato, nosotros
desgraciadamente, y lo digo de verdad, en el año 2016 tuvimos 17 fallecimientos en el grupo. Para un grupo de 210.000 personas con siderurgia, con minería, no sé, son muchos, pocos. Nuestro objetivo es tener 0, sin ninguna duda. Pero es que en 2016 tuvimos 17 fallecimientos, cuando en 2015 tuvimos 27. Entonces, tener 17 en 2016 es una barbaridad. Pero si vienes de 17 y lo has reducido casi a la mitad, pues creo que es para mirar a futuro. Y nos pasa con los incidentes medioambientales, nos pasa con todo tipo de actividad. Queremos producir un acero de calidad y sostenible. Y la prioridad número 1 de nuestro grupo es la salud, seguridad y medio ambiente. Esther, tú, una valoración final que pedirías tú no para tu empresa, sino para todas las empresas como la tuya que están en un proceso como este, en donde habéis empezado una internacionalización que también os está dando resultado. Sí, ¿Qué poco a poco. necesitáis? Hombre, pues necesitamos, al final de la Administración, simplemente que agilicen todo lo que es la burocracia que hablamos antes. También pues hay múltiples ayudas que muchas veces desconocemos o nos llegan tarde, y eso también es algo que creo que muchas veces necesitas un interlocutor. La famosa ventanilla única, pues a veces necesitarías una ventanilla única para que tuvieses un poco más a la carta el servicio, y necesitamos personas cualificadas. Necesitamos, a la hora de buscar trabajadores, necesitamos que se fomente la formación profesional y que se ponga en valor que trabajar en una industria, que sea un orgullo para los trabajadores y que vengan medianamente formados, y nosotros seguir con la formación continua. Las ayudas para la formación son muy importantes también. Muy bien. Luis Ángel, finalmente ya. ¿Hay optimismo sobre la reindustrialización de Europa? Sí, bueno, yo ya para finalizar decir que Industriol emitió un documento hace 2 semanas y que dice nuestra lucha contra la desindustrialización. Entonces, bueno, es un optimismo moderado, porque ya no vamos a luchar por reindustrializar, sino por no desindustrializar, ¿no? Y antes se hablaba aquí de la producción de acero en el mundo, del exceso de capacidad, bueno, y de otras cosas que Jesús no dijo. En Irán tienen un proyecto para fabricar de aquí a 5 años 30 millones de toneladas más de acero. Y tú dijiste que en España se producen 14 y Arcelor 6, ¿no? Entonces, sí, daros cuenta del futuro de la industria. Entonces, nosotros estamos hablando de luchar contra la desindustrialización con medidas, ¿no? Entonces, sí, una industria eficiente, pero lo que queremos es luchar con las mismas prácticas, luchar contra las importaciones extranjeras teniendo las mismas reglas de juego, es lo que estamos pidiendo, y lo que estamos pidiendo a la Unión Europea es que pase de las palabras a los hechos. Y esto es una petición que estamos haciendo los sindicatos de Europa y también las patronales. Hace un mes escasamente 80 patronales europeas, o sea, y digo 80 patronales que representan a cientos de miles de empresas, porque en Europa hay entre pequeñas, medianas y grandes, son cientos de miles de empresas, le pedían lo mismo que nosotros pedimos a la Comisión Europea hace ya un tiempo, y era: vamos a seguir con el objetivo del 20% del PIB que sea industrial, pero vamos a hacerlo con medidas concretas y cuantificables. Es decir, vamos a analizar año a año en qué situación estamos. No vale llegar un presidente de una comisión, hacer una propuesta y luego tomar medidas que vayan siempre en detrimento de la industria. Por eso te digo que nosotros vemos que se está produciendo recuperación, pero lo que queremos es afianzar una industria europea, una industria moderna, limpia, justa, competitiva, pero europea, no industria en otro sitio. Muy bien, pues hasta aquí. Muchas gracias a los tres por vuestra presencia, y pasamos directamente al acto de clausura.